amén. Escucharon a nuestra hermana Esperanza. Hay grupos que salen, hermanos, a trabajar, y qué hermoso es saber que nuestros hijos están encaminándose también en la palabra. Hace unos días, hermanos, tuve la bendición de poder regresar al lugar de mi origen, y recordaba como recuerdo en este momento años que tocan las fibras más sensibles de mi corazón. Y recordaba que en el año 92 esta iglesia me abrió los brazos con su amor, y aquí, hermanos, bajo algunas bancas transitaron los primeros años de mis hijas, ahí debajo de las bancas, por sus pies. Algunas de ellas recibieron el cariño de muchas hermanas que hoy ya descansan en el Señor, o ya no están porque se fueron a otra iglesia. Pero, hermanos, hay algo que me llama la atención en este momento no, así está bien, sí, gracias, hermano. Me llama poderosamente la atención porque sabe usted, hermanos, quiero darle así unos breves datos. Se dice, hermanos, que la información que hoy se está procesando ahí en nuestros procesadores inteligentes de internet, en 3 años será doblemente la capacidad que tenemos de conocimiento. Actualmente, hermanos, sabe igual o más que el emperador más grande que la Roma medieval tuvo, como emperadores que tenían el privilegio de tener, hermanos, la autoridad en aquellos tiempos. La ciencia, hermanos, como dice Daniel el profeta, no termina de multiplicarse, y los tiempos de Dios están a punto de cerrarse en un desenlace crucial para la historia, no nada más del cristiano, sino de la historia de toda la humanidad. Los que estamos aquí, hermanos, venimos de diferentes familias. Tal vez las familias tienen ideas de pensamientos, tienen corrientes que vienen trayendo, hermanos, como consecuencia de un legado generacional. Y hay algo que nos debe de llamar poderosamente la atención. La forma de educación de una familia no es igual a la forma en que otra familia educa a sus hijos. Pero en ese, hermanos, en ese múltiple mosaico de ideas, de concepciones, de cómo llevar a nuestra familia, estamos aquí personas, hermanos, que nos queremos regir por la palabra de vida, por la palabra de Dios. Y Juan, hermanos, el discípulo del amor, se encargó de dejarnos un legado espiritual de atención y de cuidado para su familia, la que le tocó pastorear en su tiempo. Y hay algo que dice el apóstol Juan en su segunda epístola universal, que solamente tiene algunos breves pasajes, y de la cual, hermanos, quiero tomar brevemente lo que dice. En medio de sus 13 pasajes de segunda de Juan, hay algo que me llama la atención para poder comentarles lo siguiente, hermanos. Juan es un discípulo que le tocó vivir en su momento el abrazo del Señor. Le tocó vivir, como a la mayoría de los discípulos de Jesús, le tocó vivir lo que el Señor hizo, como lo registra un libro que en un momento más vamos a ver, el libro de Lucas. El libro de Lucas registra, hermanos, muchos eventos de la historia de Jesús con sus seguidores, y Juan es el discípulo del amor, el que se sienta en el regazo del maestro, y al que le prodiga una sincera amistad que lo lleva a entregar su vida cuando ya va a ser necesario entregarla por su maestro. Él se dirige a la iglesia de su tiempo de la siguiente manera: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Una premisa en nuestra iglesia, hermanos, es que por más de 100 años la iglesia busca ser una auténtica portadora de verdad.
Y esto nos ha hecho llevar y vivir épocas, hermanos, de mucho celo espiritual, con tal de que la doctrina sana no se pervierta ante las múltiples formas de ver y vivir el Evangelio. Hoy estamos inmersos, dada la información, como lo decía, de caer de un momento a otro, hermanos, presas fáciles de corrientes pseudo cristianas, si no nos afirmamos verdaderamente en la verdad. Y Juan hace un énfasis en la iglesia de su tiempo de valorar varias cosas, entre ellas que han conocido la verdad a causa de esa verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Juan tiene la capacidad de decir: sé la calidad de cristianos que tengo frente a mí y a mi lado caminando esta carrera cristiana, sé que no cualquier cosa los va a mover, por eso está seguro. Y dice también lo siguiente en el verso número 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esto nos advierte algo, hermanos, que aún a pesar de que Juan está diciendo cosas agradables de los hermanos de su tiempo, le preocupa que no todos anden caminando de acuerdo a la verdad. Y este es un foco que prende, hermanos, para llamarnos la atención en cualquier historia de iglesia, en cualquier tiempo, porque como lo dije hace un momento, es muy fácil caer presa de una verdad desvirtuada. Y nosotros hoy aquí, hermanos, tenemos la bendición de poder considerar todavía, no nada más escuchar, sino sumergirnos en las cálidas aguas de la palabra de Dios, porque todavía tenemos la libertad de leer en nuestra casa la Biblia y poder refrescarnos en las cálidas aguas de la palabra. Juan tiene algo en su corazón que decirle a la iglesia de su tiempo, y es una advertencia para nosotros hoy en día. Sabe que, como lo dije hace un momento, cada familia tiene una manera de ver la disciplina en su hogar. Cada familia dirige a sus hijos como Dios le da a entender. Y muchas veces no aceptamos, hermanos, que alguien quiera ingerir en la educación de nuestros hijos. Pero hay un testimonio en la Biblia que habla de dos mujeres y luego alguien que asume el rol, hermanos, de mentor espiritual para un joven llamado Timoteo. ¿Quién no recuerda, hermanos, el libro de segunda de Timoteo capítulo 1, en donde Pablo, hermanos, asume una realidad espiritual en la vida de una familia que compartía una característica, hermanos? Ahí la mujer era la que venía del linaje israelita, judía, y el padre de Timoteo era un hombre griego. Imagínense, hermanos, que un hijo nazca en un hogar donde haya diversidad, hermanos, de opinión, de pensamiento, de creencia. El griego empeñado, hermanos, en conocer cada día nuevas cosas, y por lo tanto quiero que mi hijo aprenda la lógica de las cosas de esta vida. Y la mamá tratando de influir, hermanos, en el ámbito espiritual, trayendo a la memoria cosas que habían acontecido en el pasado. Y Pablo dice, hermanos, que una de las cosas que valora de la vida de Timoteo es que, aparte de que hubo una responsabilidad en su abuela y en su madre, por el ejemplo que está mostrando Timoteo ante Pablo, saca una conclusión, hermanos, de que la fe de Timoteo es genuina, de que la fe en Timoteo está cimentada en la enseñanza espiritual de una abuela llamada Loida y en una madre que se llamó Eunice. Hermanos, Pablo está tratando de decirle a un joven que va a enfrentar los retos de una vida espiritual: ¿sabes qué, Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de temor, nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio. ¿Cuánto están batallando nuestras generaciones hoy para la fe, hermanos? Nuestros hijos pueden estar aquí hoy, pero no quisiéramos pensar ni lo que dijo Isaías, que este pueblo de labios
me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, yo le quiero llamar la atención para decir, hermanos, ¿cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra intención hacia ellos de no solamente de decirle vamos a la iglesia y que allá el área en la que te toque ir se encargue de, dijera alguien, ya hoy nuestros hijos no manejan el lenguaje de aprender, sino de entretener. Vamos a que alrededor de una pizza hagamos una actividad y mientras pasa la hora de la predicación, nosotros estamos bien divertidos acá. Espero que aquí no pase eso, hermanos, ni en ninguna de nuestras iglesias. Que realmente, hermanos, estemos empeñados, como lo dijo Pablo, y quiero llevarlo ahí, hermanos, quiero llevarlo al libro de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 1, Pablo toma el tiempo para no dejar ni dar por hecho las cosas, sino que dice de la siguiente manera, en el verso 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo está dando su propio testimonio de vida. Y yo le decía a mis hermanos que un día, hermanos, me vieron partir en el año 92. Yo les decía, hermanos, ustedes hoy, después de muchos años, se alegran de verme porque dicen que soy pastor. Pero ustedes no saben que yo cuando me fui a Reynosa, yo era un incrédulo. Y algunos decían, pero ¿cómo, hermano, si era hijo del hermano que vivía al lado del templo? Eso no me hacía cristiano, hermanos. Eso no me hacía un hijo de Dios. Les tuve que confesar, hermanos, que yo evadía ir al templo y porque realmente en mi corazón, hermanos, había un vacío que no estaba siendo llenado en ese tiempo de mi juventud. Eran 16 años. Por eso puedo entender que algunos de nuestros hijos entran en etapas críticas y en algún momento, hermanos, no quieren estar en la iglesia. Hay un vacío provocado por muchas cosas y la iglesia, el templo, todo lo relacionado a la iglesia, hermanos, no los llena, no los satisface. Pero un día Jesús toca el corazón, hermanos. Jesús viene a nuestro encuentro y cambia el panorama de vida. Y fue aquí un 23 de marzo del 93, 30 años ya, cuando a la invitación de mi pastor Luis Ariel y junto con un hermano nos fuimos al Río Bravo, hermanos, y en una mañana de marzo, fría por cierto, ahí bajamos a las aguas del bautismo allá por las Calabazas, cuando se hacían todavía en el río. Y hermanos, no ha sido fácil, no ha sido fácil. La carrera en la fe no es fácil. Son 30 años, hermanos. Y todavía sigo diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Y yo sé que es por gracia y por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros tiene, hermanos, ningún atributo para decir que reúne las virtudes, los elementos para ser considerado y para recibir un llamado. Es por la gracia de Dios, solamente por su gracia. Vivimos, andamos y somos solo por gracia de Dios. Pero sí, hermanos, nos corresponde, ya estando en esta carrera, asumir los retos, los compromisos. Y Pablo decía, hermanos, de esta labor de Timoteo y su familia, decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué valor tiene nuestra abuela y nuestra madre, hermanos? Un gran valor, un valor espiritual, porque ellas oraron por usted, ellas doblaron rodilla, y lo que somos hoy en día, hermanos, también muchas veces es por intercesión de nuestros padres, de nuestras madres. Yo bendigo a Dios por la vida
por la vida de quien me engendró. Que no tuvimos mucho tiempo, hermanos, para seguir disfrutando de esa compañía, porque muy joven, a los 47 años casi, mi madre descansó en las promesas del Señor. Pero si algo valoro, hermanos, de ello, es su disciplina y su vida de cristiana. No puedo decir, hermanos, que en la vida de ella encuentro algo que no haya sido su pasión por vivir para Dios. Y de ese ejemplo venimos 5 hermanos, entre ellos mi hermano Andrés. Por eso es importante, hermanos, decirle a la iglesia de hoy de que es importante valorar la labor de la abuela, de la madre y de uno mismo. Uno mismo tiene, hermanos, el deber de no dejar que esas oraciones, hermanos, pasen sin hacer un efecto en la vida del Hijo de Dios. Pablo le dice a Timoteo: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. De aquí, hermanos, tomo estos 2 pasajes para decir lo siguiente. Cada iglesia, hermanos, tiene etapas en su vida, y tanto en la que actualmente estoy y en la que dejé hace algunos años, hermanos, cada iglesia tiene altas y bajas en todos los aspectos. No hay una iglesia, hermanos, en la que en un momento dado de la historia no se detenga el crecimiento numérico y espiritual. Hay época de deserciones, hermanos. Hay época en la que llegamos a la cena del Señor y decimos, éramos 150 y tomaron la cena escasos 130. ¿Dónde están los 20? Para todo hay un tiempo y para todo hay un sazón, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3. Quiero decirles, hermanos, que he venido con el propósito de alentarles a dar lo mejor de sí. Dijo el Señor Jesucristo a través de Pablo: no te he dado el espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando hacía un recuento, hermanos, de algunas actitudes de los seguidores de Jesús que están en todo el Evangelio de Lucas, quiero resaltar lo siguiente, hermanos. Hay épocas en la iglesia en la que hay efervescencia espiritual, hay logros, hermanos, que nos invitan a seguir esforzándonos y decir, si logramos esto, podemos dar aún más para gloria de Dios. Si logramos crecer este año 2023, ¿por qué no decirlo? También creceremos el año 2024 y seremos más en la cena del Señor. Decía nuestra hermana directora, quizás algunos no vinieron hoy por diferentes circunstancias, y siempre que vengo, hermanos, veo caras nuevas, pero también veo caras que ya no están. Y algo, hermanos, algo que tuvieron los seguidores de Jesús, según la óptica de Lucas, es que después de que Cristo, hermanos, empieza su ministerio, recuerde ahí el capítulo 4 de Lucas, en donde después de la tentación de Jesús y en el comienzo de su ministerio, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. 3 tentaciones, hermanos, no hicieron al Señor Jesucristo que sucumbiera ante las ofertas que este mundo le presentó a través de Satanás. No sucumbió, hermanos, a la tentación de decir que Dios lo puede todo, incluido aventarse de las almenas del templo para que Jesús no recibiera ningún daño. La tentación que en este mundo tenemos, hermanos, de suplir las necesidades cotidianas, fueron representadas cuando a Jesús se le dijo: si tienes hambre,
di a estas piedras que se conviertan en pan. O todo esto te daré si postrado me adoras. Y cuando uno ve, hermanos, que este mundo nos ofrece toda esa clase de situaciones, a veces nos vemos tentados y sucumbimos, pero Jesús no sucumbió y nos dejó una enseñanza cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a predicar el año agradable del Señor. En el verso 20, parte A. Estoy haciendo un breve recuento, no voy a tomar las citas, para lograr el propósito final, hermanos, porque a veces somos seguidores que venimos pasando lo mismo que pasaron esos seguidores. Cuando Jesús los llama, vemos a un Leví que fue nombrado Mateo, que Jesús no vio la condición en la que él estaba, y siendo publicano o pecador, estando ahí en el banco público de los tributos, Jesús lo llama y solamente le dice: sígueme. Y ¿sabe qué hizo Mateo, hermanos? En el instante lo siguió a Jesús. No puso, hermanos, un impedimento en su cabeza, en su mente, de decir: es que si él conociera en qué condición estoy espiritualmente hablando, seguramente no me llamaría. Pero Jesús no ve, hermanos, la apariencia, ve el corazón. Y la disposición que tuvo Leví, hermanos, fue de responder rápidamente al llamado de Jesús. Ahí lo vemos ahí en el capítulo 5, verso 27. Pero ¿por qué no decir, hermanos, que a veces nos toca contemplar acciones como aquel momento cuando en el capítulo 5, verso 18, aquel hombre que fue traído en un lecho? Aquellos seguidores de Jesús se constituyen en personas de acción, que no solamente ven el momento, ven la situación, sino que son movidos a actuar. Y esos 4 hombres, hermanos, tienen una alusión espiritual de una actitud plena de la iglesia de todos los tiempos, de poder levantarse y actuar. Una aplicación espiritual de ese pasaje de Lucas 5:18 es que cada uno de nosotros somos el hombre que lleva al paralítico, y por la acción logra que la fe de ellos provoque una sanidad. Y Jesús se los dice ahí en el verso 20: por la fe de ellos le dice al hombre: te perdono tus pecados. Y después, cuando es censurado por los escribas y fariseos, él dice: ¿tan fácil es decir acaso tus pecados te son perdonados? Pues el Hijo del Hombre tiene el poder para eso y más. Y entonces se voltea y le dice al hombre: levanta tu lecho y anda. Y se obran, hermanos, 2 milagros en esa acción. Un milagro espiritual de sanidad de vida, de alma, perdón de pecados y sanidad física al levantar al hombre del lecho de postración. Esos seguidores, hermanos, que estaban ahí viendo y accionaron, podemos ser nosotros, que no nos quedamos, hermanos, paralizados por la situación de esta vida, y que siempre anhelamos cómo hacer más por Dios y en Dios. Mateo recibió el llamado, y al llamado de seguimiento se levantó. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Dios no es para justos, santos, sino para pecadores que son llamados al arrepentimiento. Cuando Mateo, hermanos, vio que algo maravilloso se había efectuado en su vida, siendo lo que era, fue considerado por el maestro para ser uno de los 12. A Jesús no le importó la condición de pecado, no le importó, porque iba a obrar maravillas en la vida de los seguidores. De los primeros 12 los vemos ahí ejemplificados en los 12 discípulos. Pero si usted cree, amada hermana, que usted no tiene parte ni suerte, vea lo que dice Lucas capítulo 8 del 1 al 3. Hace unos días, cuando representábamos aquí una obra ante las hermanas, hablábamos, hermanos, de que las primeras que creyeron en el anuncio de Jesús de la resurrección fueron mujeres.
fueron las que tuvieron la fe suficiente para ir al sepulcro y constatar, hermanos, que el Señor había resucitado. Ahí estaba Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Ahí estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Jesús. En el seguimiento a Jesús, hermanos, no nada más es para los varones. Las mujeres son las más próximas a ejercer su vocación y su fe, su servicio. Ponen el dinero, ponen el alimento, ponen muchas cosas, hermanos. Somos bendecidos en cada congregación por la labor de las mujeres. Y ahí se ven en Lucas 8, 1 al 3, trabajando para el Señor y dándole la honra y la gloria con sus dones, virtudes, habilidades y economía. Sigámoslo haciendo. Después, hermanos, cuando los discípulos tienen que tener clara una misión, ¿cuál es el propósito del seguidor de Jesús? Ahí en el capítulo 9, verso 1, 2 y 6, tienen claramente la misión a la cual son llamados los discípulos. Y quiero verlo, hermanos, con ustedes. Lucas 9, 1, 2 y verso 6. El primer pasaje dice: habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad. Hermano, quiero preguntarle, ¿usted como seguidor de Jesús se siente con poder y autoridad para ejercer un ministerio, para ir y proclamar? ¿O Dios nos ha dejado sin poder? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. El verso 6 dice: y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y algunos pueden decir: pero eso aconteció en aquella iglesia que ilusiona, que es inalcanzable. Pero, hermanos, fueron hombres de carne y hueso. Dice el libro de Santiago 5, hermanos, en los textos finales declara que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y cuando habla de Elías, lo compara con ser un hombre con pasiones y debilidades como cada uno de nosotros. Pero se dice, hermanos, que él oró a Dios y se cerró el cielo por 3 años y medio y no llovió. Y a la orden de Dios volvió a orar y Dios le respondió, hermanos, porque sabía la calidad espiritual de un hombre que nunca, hermanos, se doblegó ante esta vida y sus ofertas, ni a la tentación de que por ser un instrumento de Dios, él se apropiaba de una gloria que no le correspondía. Si escuchó Dios a Elías, le puede escuchar a usted y a mí. Los discípulos, esos de los cuales estamos hablando, hermanos, atestiguaron infinidad de milagros. En el verso 10 del capítulo 9, atestiguaron que de una manera milagrosa se alimentó a 5,000 personas. Y la Biblia dice que no se cuentan ni mujeres ni niños. En el verso 28, algunos testigos presenciales de un acto maravilloso que fueron seleccionados por Jesús, se los lleva al monte de la transfiguración y ahí les presenta a Moisés y a Elías. Y sabe qué pasa con los discípulos, hermanos. Aparte de que son anonadados por esa visión espiritual, les pasa lo que nos pasa a muchos, hermanos, cuando decimos el culto estuvo maravilloso. Sentí que toqué el cielo y la misma presencia de Dios. Pero ¿qué pasa al salir de la iglesia e ir a la realidad de la vida cotidiana? Pareciera, hermanos, en muchos casos, que ese toque espiritual se perdiera ante el embate del maligno con sus tentáculos y con su influencia maligna, y pareciera que el cristiano que es el sábado lo deja de ser a partir de domingo a viernes. Se enoja, maldice
y esto y esto y esto. Espero y no nos pase. Ellos dijeron, Señor, sería mejor hacer una enramada aquí y que nos quedáramos ya disfrutando este ambiente espiritual. Pero Jesús les dice, por el momento no diga nada. Y Pablo dice, hermanos, que cuando logremos tener este tipo de éxtasis espiritual, entendamos que no es el punto en donde Dios nos quiere tener. Nos da estos momentos de encuentro para poder revitalizar nuestra fe, para poder volver a encauzar nuestra vida, pero fuera del real, hermanos, fuera de la puerta está el vituperio de Cristo, está la vida del cristiano que ante el mundo tiene que mantenerse, hermanos, imbatible, tentado pero no cediendo a las pretensiones de este mundo. Ellos prefirieron quedarse, pero Cristo los bajó a la realidad, como nos baja la realidad en los momentos de nuestra vida cotidiana. Y lo que sí les dice, hermanos, en el capítulo 22 del 24 al 30, es que los quiere, hermanos, en una actitud de servicio, porque es ahí donde se manifiesta la grandeza del servidor. En el mundo hay gente que se enseñorea porque se le da poder, pero entre ustedes no es así. El que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor. Hermanos, he traído un recuento de pasajes para llegar al capítulo 24, porque pareciera, hermanos, que nosotros en algunos momentos de nuestra historia espiritual sentimos que al lado de nosotros dejó de estar el que prometió acompañarnos. Y nos sentimos, hermanos, en la vida como indefensos y solos, olvidando y perdiendo de vista, hermanos, la realidad de nuestro llamado. Nos sentimos tan solos como los discípulos de Maús, que estaban cegados espiritualmente y decían, ¿qué va a acontecer con nosotros? ¿Qué rumbo va a tener nuestra vida si ya Jesús no está con nosotros? Creíamos que nos iba a libertar y no sé qué va a pasar con nosotros. Estamos indefensos. Dijera algún hermano, es que ya no sabemos qué hacer porque se nos fueron muchos hermanos de la iglesia. Nos sentimos huérfanos, nos sentimos, ¿sabe, hermanos? En cada iglesia hay eventos que nos simbran la realidad de nuestra vida. Creemos que estamos, hermanos, en un ambiente ideal, idóneo, los departamentos trabajando, la iglesia creciendo, pero de repente llega algo que nos simbra. Y este evento, en los discípulos, hermanos, la muerte de Jesús vino a derrumbar toda esperanza, toda ilusión. Algunos tenían la mente fija puesta en que se iban a convertir en un caudillo y que los iba a libertar de la opresión romana, pero no fue así. Murió y no sabemos dónde está. Por lo tanto, estoy indefenso, no sé qué va a pasar, pero Jesús, hermanos, se une a ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás triste? Ellos van replanteándose qué camino van a continuar. Jesús se ha ido, el que les daba la seguridad y la certeza ya no está, estamos indefensos. Ellos les dicen en el verso número 18 del capítulo 24, ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que están aconteciendo aquí? Ellos le responden, hermanos, en medio de su decepción, en medio de su desilusión de vida espiritual, le dicen al que creen que es el hortelano, tú no sabes nada de lo que nos está pasando. Y él le dice, ¿qué cosas? Pues de aquel Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él nos redimiera, y ahora con todo esto es el tercer día que ha acontecido. Toda ilusión, hermanos, toda esperanza se ha diluido, porque después de 3 días no pasa nada. Pero Jesús está a su lado, hermanos. Jesús los va acompañando.
en ese vacío existencial. Y Jesús, hermanos, les empieza a abrir las escrituras de que era necesario que pasase en él todo eso, pero todavía sin declararse. Y cuando va a la mesa de ellos ante la petición de que pasara, que se quedara con ellos en el verso 29, él entra y se queda con ellos. Pero estando en el punto de bendecir los alimentos, se desaparece de ellos, y es entonces cuando la mirada que está distorsionada, la mirada que está cegada, se aclara y dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando caminaba y nos abría las escrituras? El Señor ha resucitado. Y es Jesús, hermanos, el mismo que caminó con los discípulos de Emaús, el mismo que puede caminar con usted si hoy viene arrastrando, hermanos, circunstancias espirituales que no le permiten dar el todo en la vida espiritual, que es convocado y dice después: no me interesa por el momento, que lo hagan otros, cuando su labor es bien importante y necesaria en la iglesia, hermanos. Es bien importante el desarrollo de sus dones, de sus habilidades. Y por eso le quiero animar, hermanos. Sé que este pastor que aquí tienen, a mi amigo, mi hermano Israel, en algunos momentos, seguramente en su hogar, sufre, llora, ora por ustedes y anhela que la iglesia crezca, que la iglesia mejore en todos los aspectos. Y quiero decirle que usted es la gente que va a ser de utilidad y de bendición. No por él, hermanos, sino por la iglesia que fue comprada por Cristo Jesús. Y que juntos, hermanos, en cada trinchera que nos corresponde estar, ahí nosotros, hermanos, nos levantemos con el espíritu de poder, con el espíritu de dominio propio, y hagamos las acciones que Dios quiere que hagamos para su honra y gloria. ¿Está dispuesto, hermano? Pero de veras, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Jesús se aparece a sus discípulos. Mientras a ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo sí tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies y les dijo: vamos a comer. Jesús tiene comunión, hermanos, en nuestra vida. Quiere seguir teniendo comunión con nosotros. Quiere darnos la certeza de su presencia, de su compañía y de su cercanía. Así que confiemos en Él, hermanos, y hagamos lo que nos toca hacer para honra y gloria de Dios. Señor nuestro, te damos gracias porque en tu palabra encontramos la manera de cómo alentarnos para que nuestra iglesia, para que tu obra siga creciendo y tu nombre sea glorificado. Es muy probable, Señor, que en las épocas de bendición todos nos gocemos, todos estemos alegres y regocijados. Pero cuando nos toca enfrentar algún problema, alguna necesidad, alguna prueba, Señor, te pedimos que allí nos ayudes a enfrentar los retos que ellos nos traen. Que se aflore un carácter, una fe no fingida, como la que habitó en Timoteo. Que hoy asumamos el compromiso de seguir fundamentando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, en una sana doctrina. Que entendamos los compromisos que contraemos al estar en tu iglesia
que asumamos con valor los retos y así, Padre, glorificarte con las acciones que tú esperas de nosotros. Quizás, Señor, en este momento estemos atravesando alguna circunstancia que nos haga sentirnos como esos discípulos que sentían que aquel punto de apoyo, aquella base espiritual que los mantenía anclados, ya no esté entre nosotros. Padre, hoy asume esa parte. Permítenos, Señor, anclarnos en tu Hijo amado. Él prometió acompañarnos cada día de esta vida hasta el fin de los tiempos y lo cumplirá. Por eso nosotros, Señor, con mucha gratitud y con mucho gozo, haremos lo que nos corresponde hacer. Que cada miembro de esta iglesia, que cada hermano que recién llega, aprenda, Señor, a cómo llevar su vida espiritual. Que tu palabra no caiga en una tierra que los afanes de esta vida, que las espinas, Señor, la ahoguen, porque otros intereses nos muevan más que esta vida de fe. No permitas que seamos una tierra en la cual el enemigo venga y se robe lo que una vez se ganó con la preciosa sangre de Cristo. Padre, queremos ser aquella tierra en la cual cae tu palabra y fructifica al 100%. Así, Padre, cada uno de nosotros nos vamos con nuestros propios compromisos y tú los conoces, tú los escuchas desde la intimidad de nuestro corazón, pues delante de ti, Señor, nada podemos ocultar. Padre, bendigas esta iglesia, bendigas a la iglesia que lleva tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, paz a vosotros.